En esta mañana, como les dije, vamos a estar hablando de contemplar la gloria de Cristo y vamos a estar yendo al pasaje que se encuentra en 2 Corintios 3:18, pero como esta exposición va en línea con los otros dos sermones que he podido traer a ustedes, me gustaría comenzar con un pequeño resumen, una reiteración de lo que Dios ha venido hablando por medio de estas exposiciones a nosotros como iglesia. Y la realidad es que en los pasados dos sermones que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, el Espíritu Santo por medio de su palabra nos ha reiterado, ha enfatizado la naturaleza majestuosa de Dios y nuestra responsabilidad de tratar a Dios como tal. Fuimos diseñados para la gloria de Dios y esto implica que debemos estimarlo, tratarlo como santo. Nuestra relación con Dios, mis hermanos, nuestro trato hacia Él debe estar fundamentado en la adoración, en la sujeción y en la obediencia. Y hablábamos en esta serie que la obediencia viene a ser la máxima expresión de alguien que busca santificar a Dios. Ahora, cuando fuimos en el primer sermón a Números 20, del 2 al 13, esa declaración que Dios le hace a Moisés por causa de su incredulidad y por causa de no seguir lo que Dios le había dicho en ese momento, vemos cuán distorsionado, cuán dañado está el hombre por causa de la caída. La entrada del pecado al mundo distorsiona la verdad que hemos presentado de que fuimos creados para la gloria de Dios, que fuimos creados para santificar el nombre de Dios. Pero ahora por causa del pecado bajo el cual hemos nacido, el hombre vive en rebeldía contra Dios, cuestiona la veracidad de Dios, distorsiona sus palabras y vive para sus propios propósitos. El hombre actúa en incredulidad para con Dios. Y esta incredulidad tiene graves consecuencias, como vimos en la exposición del número. Vimos una generación de hombres y mujeres que murieron en un desierto en su incredulidad, pero peor aún vimos cómo el juicio divino se manifestó sobre ellos y por ende experimentaron la muerte eterna. Pero no tan solo la incredulidad afecta a aquellos que se pierden, sino que también afecta a los creyentes. Y vimos a través del ejemplo de Moisés que Dios va a traer disciplina, lo cual es una gracia para traer corrección a nosotros, pero que esta incredulidad aún puede entorpecer los propósitos de Dios para con nuestra vida. Y cuando hablo de los propósitos de Dios para con nuestra vida, lo que hago referencia es al servicio que nosotros damos a nuestro Dios. Por lo tanto, la obediencia y la incredulidad, ambas, como vimos en esa predicación de números, vienen a ser una expresión de lo que realmente hay en el corazón del hombre. Tanto la obediencia como la incredulidad reflejan si una persona tiene o no tiene comunión verdadera con el único y verdadero Dios. Ahora, después de eso, fuimos al libro de Deuteronomio y vimos cómo Moisés se dirige a una segunda, a una nueva generación de israelitas y les da mandamientos, enseñándoles que la obediencia que demanda el Señor y la adoración que Él merece no son simples actos externos o modificaciones de conductas. Dios no está buscando que nosotros actuemos de una forma, pero nuestro corazón esté lejos de Él. Por lo tanto, es un llamado a través de esta exhortación que hizo Moisés al pueblo, a nosotros, de examinar nuestro corazón y ver si realmente hay una obediencia sincera, genuina a Dios, o nosotros practicamos una obediencia superficial. Y la obediencia superficial es toda aquella obediencia que nace de sí mismo, que está centrada en sí mismo, que se basa solamente en actos externos, pero que su corazón no está en Dios. Y vimos por medio del ejemplo y la exhortación que Moisés da en ese capítulo 6 de Deuteronomio, que la única razón que un hombre puede llegar a tener una obediencia genuina es cuando
el hombre reconoce que el único y verdadero Dios es el Señor. Cuando los afectos del corazón, cuando su intelecto, su voluntad, sus emociones, todo lo que es el hombre, es cautivado por la belleza de Dios, por sus perfecciones, el hombre entonces es transformado en su corazón y la obediencia que éste brinda al Señor viene a ser una obediencia genuina. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio nos mostró no tan solo que la obediencia que Dios está buscando de parte nuestra es una obediencia que nace del corazón y se muestra en actos externos, pero también nos mostró que el problema más grande que tenemos tú y yo es que nuestro corazón fuera de Cristo detesta a Dios. No tratamos a Dios como santo, no lo santificamos porque en nuestro corazón hay un gran ídolo y ese ídolo se llama yo mismo. Es usted. Usted ha suplantado a Dios en su corazón. Cuando estamos fuera de Cristo, suplantamos a Dios por ponernos nosotros mismos. Y por eso somos incapaces de brindar una obediencia genuina a Dios y tratarlo como Él es digno de ser tratado. Y esto es lo que el Señor nos ha venido mostrando en los pasados 2 sermones. Por lo tanto, el problema del corazón, nuestra naturaleza caída, nuestra esclavitud al pecado, los residuos de este han producido en nosotros un egoísmo que atenta suplantar en nuestro ser el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y en este momento, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente, porque en este tiempo yo me tuve que preguntar esto. Y la realidad es esta, todo el mundo dice amar a Dios, pero te pregunto, ¿qué es lo más que valoras en tu vida? ¿Tus acciones respaldan tus palabras? Pues podemos decir, bueno, lo más que yo amo en mi vida es a Dios, pero la pregunta es, tus acciones, la manera en que tú vives, los afectos de tu corazón, lo más que tú valoras en tu vida, ¿es Dios? ¿Realmente tus acciones pueden vaquear lo que tú estás diciendo? Y más aún, mis hermanos, ¿cuáles son las motivaciones nuestras al momento de obedecer a Dios? La realidad es que si somos honestos, vamos a encontrar mucho pecado todavía que el Señor sigue trabajando en nuestro corazón. Y ante esto, mis hermanos, la solución que nos muestran las Escrituras y que vamos a ver hoy es la belleza de Cristo. Cuando reemplazamos el ídolo que hemos levantado en nuestro corazón por el único y verdadero Dios. El pastor Nicolás Tranchini dice lo siguiente: la única forma en que una persona dejará de amarse a sí mismo, de encontrar el valor máximo y el placer en cosas terrenales, es si encuentra algo de mayor valor, que le cause mayor placer, al punto que transforme sus afectos. Así, en respuesta a esta nueva pasión, dejará voluntariamente aquello que ama o a sí mismo, o sea, a sí mismo. ¿Cómo es vencido su amor por sí mismo? Por un amor superior a ese. Su corazón ahora se inclinará hacia aquello que ama. De la misma manera, un pastor llamado Thomas Chambers afirma algo similar. Una persona desplaza de su corazón su amor por el mundo al cambiar dicho afecto por uno nuevo. En Arroz y Habichuela, ¿qué estos 2 hombres están diciendo? El cambio del corazón se produce cuando mis ojos son abiertos a la realidad que Cristo es más precioso que cualquier otra cosa que el mundo me pueda ofrecer. Nuevamente, escuche esto. El cambio del corazón se producirá
cuando mis ojos son abiertos a la realidad que Cristo es más precioso que cualquier otra cosa que el mundo me puede ofrecer. Mis afectos son transformados cuando cambio los ídolos de mi corazón por el único y verdadero Dios. Son mis hermanos, si realmente nosotros queremos tratar a Dios como santo, si realmente nosotros queremos mostrar una obediencia genuina hacia Dios, nuestro corazón tiene que ser transformado. El ídolo que hay en mi corazón tiene que ser derrumbado y cambiado por el único y verdadero Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo en esta mañana nos va a decir. La belleza de Cristo transforma el corazón. La belleza de Cristo santifica. La belleza de Cristo cambia los afectos de nuestro corazón. Ver a Cristo y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros es la motivación, es el motor, es el fuego que derrite nuestro egoísmo y cautiva lo más profundo de nuestro ser. De modo que después de verlo, nuestro mayor gozo es vivir para Él. La única forma en que yo voy a santificar a Dios es que mi corazón sea transformado y que Él venga a ser lo más valioso para mi vida. Por tal razón el apóstol Pablo, y ahora sí acompáñame a 2 Corintios 3, 17 y 18, dice lo siguiente: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Queremos tratar a Dios como santo. Realmente queremos vivir para Él. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Él tiene que ser lo más bello para nosotros. El ídolo de nosotros mismos tiene que ser derrocado y tiene que exaltarse Cristo. ¿Y cómo sucede esto? Primeramente, bajo el nuevo nacimiento, y segundo, cuando una vez hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, como nuestro hermano Carlos nos hablaba en esta mañana, venimos a contemplar cara a cara, como en un espejo, la gloria de nuestro Señor. Amén. Pero antes de ir ahí, sería injusto que desaprovechemos todo el contexto en el cual Pablo está hablando en este pasaje. Pablo comienza en los primeros 5 versículos hablándole a la iglesia de Corinto y afirmando, después de que se levantaran detractores a tratar de desacreditar su ministerio y su autoridad, y comienza a decirles en estos primeros 5 versículos, después usted puede ir con calma y verlos, y comienza a afirmarles que su llamamiento no es producto de su propia invención, que su llamamiento no procede de hombres, que su llamamiento procede del único y verdadero Dios. Y la razón por la cual él puede afirmar esto es no tan solo porque él lo ha vivido, el propio Señor Jesucristo lo comisionó, sino porque la propia iglesia de Corinto era la mayor carta que él tenía de recomendación. En este tiempo se habían levantado unos falsos maestros que predicaban un falso evangelio basado en las obras, como vamos a ver dentro de un momento, y ellos decían que sus credenciales eran mayores que las de Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ustedes saben que la mayor credencial que yo puedo presentar delante de ustedes son ustedes mismos. Son la vida transformada que por medio de la proclamación del evangelio ustedes están viviendo. Su corazón ha sido transformado por causa del evangelio. Su corazón ha sido transformado por medio de la obra de Dios. De manera que no necesitamos ninguna carta de recomendación, porque el propio Jesucristo ha avalado mi ministerio. Mi mensaje es conforme a su obra, de que solamente por la fe en Él y la gracia que Él ha otorgado, el hombre puede ser salvo. Y una vez el apóstol Pablo habla esto, él comienza entonces a realizar un contraste entre el ministerio del antiguo pacto, un ministerio temporero con una gloria temporera, un ministerio que ahí él llama un ministerio de muerte y condenación, y su ministerio inaugurado en el nuevo pacto con una gloria eterna, un ministerio que tiene la capacidad
de transformar el corazón del hombre. Acompáñeme ahora sí al verso 6. El apóstol Pablo, voy a leer desde el verso 4 para añadirle un poco de contexto. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes o aptos en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes o aptos como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún más, con más gloria, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Parece que el apóstol Pablo está teniendo un juego de palabras que tú empiezas a leer y de momento te da un dolor de cabeza porque tú dices, espérate, esto tiene gloria, no tiene gloria, aquí y allá. Pero el apóstol Pablo lo que está estableciendo es una diferenciación, está contrastando el propósito y la gloria del antiguo pacto y el propósito y la gloria del nuevo pacto. La gloria temporera del ministerio de muerte y condenación. El apóstol Pablo en este momento le está diciendo a la iglesia en Corinto, este mensaje que ustedes están recibiendo es un mensaje que ha sido distorsionado por los propios maestros que se han levantado entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque el propósito del antiguo pacto, el propósito de la ley, la razón por la cual Moisés le da a ustedes estos mandamientos de parte de Dios, no era que ustedes fueran salvos al hacer estas cosas. Todo lo contrario, el propósito por el cual Moisés le está dando estos mandamientos a ustedes es para que ustedes pudieran entender que el Dios que ustedes les sirven, que el Dios que los ha sacado de Egipto, que el Dios que los ha salvado es un Dios santo y puro. El propósito por el cual Dios le da estos mandamientos a ustedes es para que ustedes puedan ver cuán profundo es la perversión, es la pecaminosidad, es la necedad en la que camina el hombre fuera de Dios. Bajo ninguna circunstancia, iglesia de Corinto, le dice Pablo a ellos, entiendan que este mandamiento era para traer salvación a ustedes. Todo lo contrario. Era para desnudarte y mostrarte que tú en tus obras no puedes agradar a Dios, porque esta ley demandaba que fuese cumplida perfectamente. Y cuando ellos intentaran cumplirla perfectamente, se darían cuenta que era imposible, porque su corazón era perverso y necesitaba ser transformado. La ley nunca tuvo la intención de ser un medio de salvación. La ley no ofrece gracia, misericordia ni perdón. No tiene el poder de hacer justo al pecador. Todo lo contrario. Te muestra tu necesidad. Y esta es la gloria. No malinterpretemos la ley y el decálogo y todo lo que Dios ha traído por medio de ella. La ley es buena y justa. Es la distorsión de nosotros y de esta generación en este tiempo al decirle a las personas que es por medio de nuestras obras que nosotros podemos agradar a Dios y que nosotros podemos ser salvos. Es imposible. La ley debe conducir al hombre a que se dé cuenta que es transgresor de ella, que no tiene esperanza y que es incapaz de obedecer. Lo debe llevar
a clamar por gracia y misericordia y por un corazón nuevo, así como hizo el recaudador de impuestos en la parábola de Jesucristo en el Evangelio según Lucas, cuando el fariseo, confiando en sí mismo y en sus obras, se paró delante de Dios, dando gracias porque no era como los pecadores, mientras que este recaudador de impuestos le decía a Dios: ten misericordia de mí, ten piedad de mi pecador. De manera que la ley lo que te debe llevar es a eso. Pero al haber distorsionado el verdadero propósito de la ley, el legalista, los legalistas, nos quedamos con la mera letra de la ley, sus requisitos externos, sin su verdadero propósito espiritual, que es llevarte al Salvador. Y por esto es que el apóstol Pablo declara que la letra mata. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan salvación mediante sus obras reciben muerte y condenación. Ahora, permíteme decirte y citar a un comentarista en cómo se produce muerte y condenación, cómo la ley produce muerte y condenación. Primera forma, porque aniquila la alegría, la paz y la esperanza, reemplazándolas con la frustración, la tristeza, la desesperanza, la culpa que resultan en la incapacidad de obedecerla. El hombre que busca agradar a Dios con sus propias obras es un hombre miserable. ¿Por qué? Porque cada día que busque perfectamente obedecer la ley se dará cuenta que no puede. Y esto no va a traer alegría, esto no va a traer descanso, esto lo que trae es culpa y condenación. Y en ese sentido, la ley produce muerte y condenación. En segundo lugar, la ley produce muerte y condenación porque la incapacidad de los pecadores para cumplirla perpetúa la muerte espiritual. Aquel que fuera de Cristo busca hacer obras y obras y obras permanece en su muerte espiritual. No es hasta que sus ojos son abiertos a la realidad del Evangelio y tiene vida. Pero aquel que insiste fuera de Cristo en un corazón no regenerado a hacer obras, lo que persiste es en su muerte espiritual y su separación de Dios. Y tercero, produce muerte y condenación porque se convierte en la base de la condenación eterna. ¿Por qué el hombre es condenado eternamente? ¿Por qué el hombre que no se arrepienta ni tenga una relación verdadera con Cristo sufrirá en el infierno? Esto por su incredulidad y por su fe puesta en sus propias obras, matando de hecho a quienes buscan la salvación mediante su cumplimiento. Mis hermanos, el antiguo pacto se desvanece cuando su función ha sido completada. Cuando ha producido convicción y arrepentimiento, por tal razón es una gloria temporera. La gloria del antiguo pacto estaba en mostrarnos a un Dios santo, un Dios glorioso y llevarnos, mostrarnos, así como Pablo habla en Gálatas 3:24, como un tutor, como un guía hacia Él. Esa es el propósito y la gloria del antiguo pacto. Ahora, detengámonos aquí un momento. Hoy día, nuestro legalismo, nuestras obras, se han tornado más sofisticadas. Antes el legalista era el que vestía de una u otra forma, ¿verdad? Y pudiésemos hacer alusión a la vestimenta, esto y lo otro. Eso era lo que se reconocía como legalismo. Pero ahora nuestro legalismo es más sofisticado y es admirable por los incrédulos. Porque ahora nuestro legalismo, nuestras obras, no es cómo nos vestimos, cuántas veces vamos a la iglesia. Ahora nuestro legalismo es salvemos al planeta, salvemos a los animales, rescatemos la cultura, amor es amor y debo aceptar el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer, ella tiene derecho a matar a cuantos bebés le dé la gana. Ese es nuestro legalismo. Tornamos la vestimenta y
los cultos semanales en la iglesia por un legalismo más Pero mediante todas estas cosas y todos estos ejemplos que mencioné ligeramente, lo que estás buscando es traer paz a tu alma que nunca vas a encontrar. Porque tus obras, por más bueno que tú digas ser, jamás serán suficientes para satisfacer la ira de un Dios que ha sido transgredido. Un Dios que ha mostrado misericordia y nosotros nos hemos rebelado contra Él. Pero qué bueno que Dios en su misericordia no deja esto así. Y qué bueno que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos deja ahí, sino que Él ahora contrasta y nos muestra la gloria eterna del nuevo pacto. El nuevo pacto revela la gloria de Dios plenamente y por esto sobrepasa el antiguo pacto, porque mientras el antiguo pacto nos mostraba la santidad de Dios, su justicia, su ira, en el nuevo pacto se nos muestra no tan solo la santa justicia de Dios, su ira y su juicio, sino que también se manifiesta su compasión, su misericordia, su gracia y su poder. Y su perdón. Escucha esto nuevamente. Si el antiguo pacto nos mostraba nuestra necesidad de Dios y las consecuencias de nosotros no hacerlo, ahora en el nuevo pacto que Dios ha prometido en Cristo Jesús y que ha cumplido con su muerte y resurrección y su ascensión, ahora nosotros no tan solo vemos la santidad de Dios, su justicia y su ira, sino que vemos su compasión, su misericordia, su gracia y su perdón. Y mediante este nuevo pacto, y permite nuevamente citar a un comentarista, en este caso el pastor John MacArthur, dice que mediante el nuevo pacto, el Espíritu da vida eterna en Cristo. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu da vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libera a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. Escucha esto. Segundo, en el nuevo pacto Dios muestra gracia y no condenación. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tercero, en el nuevo pacto Dios imputa su perfecta justicia, la perfecta justicia de Cristo a los creyentes. 2 Corintios 5:21, recubriéndolos con un manto de justicia. Isaías 61:10. En el nuevo pacto Dios obra internamente en el hombre, dándole un nuevo corazón, lo que se había prometido. Aún desde Deuteronomio 30, el Señor tu Dios circuncidará, obrará en tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El antiguo pacto hacía que las personas fueran oidoras de la verdad, pero ahora en el nuevo pacto Dios capacita a las personas, al creyente, para ser hacedor de la verdad. El nuevo pacto trae completo perdón por medio de la sangre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 9. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servirle al Dios vivo? El nuevo pacto permanece para siempre y jamás será reemplazado ni complementado. Esta es la culminación de la obra de redención de Dios por medio de Jesucristo, obviamente que espera nuestra futura glorificación y su segunda venida. Pero el mensaje del Evangelio de salvación por gracia, no por obras, por gracia, mediante la fe, es la palabra final de Dios para el hombre. No es por obras, no es tu ética, no es tu moral, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es su gracia mostrada a ti. Si has llegado aquí alardando, si es la palabra correcta,
o gloriándote en tus obras, déjame decirte que tus obras no te salvarán. El Evangelio, Cristo Jesús, su persona y su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, es lo que trae salvación al hombre. A su obra consumada no se le puede añadir nada. ¿Cuál es el consejo que la palabra te da hoy? Que renuncies a tu fallido intento de ganar el favor de Dios mediante tus obras. Renuncia a seguir intentando ganar la salvación mediante tus obras. Reconoce tu ruina espiritual, tu pobreza espiritual. Esta vez lo dije bien, gracias Señor, la otra vez lo dije mal. Reconoce tu ruina espiritual, ten fe y arrepiéntete. Tu corazón necesita ser transformados, no son tus obras. Tú puedes cambiar tus obras y seguir estando perdido delante de la presencia del Señor. Si has llegado aquí sin Cristo, arrepiéntete. El apóstol Pablo continúa su disertación, verso 12 del capítulo 3, y él hace una exclamación tan hermosa. Dice, teniendo por tanto tal esperanza. Él está haciendo referencia a esto que acabamos de hablar. Él está hablando del nuevo pacto, teniendo esta esperanza. Un hombre desesperanzado ahora habla y dice, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. El apóstol Pablo tenía una urgencia de compartir estas noticias. Y aquí lo muestra. Y este es el mensaje que le está dando a la iglesia en Corinto. Le dice, yo no necesito, es erróneo yo hablarles a ustedes de obra. Teniendo esta esperanza en el nuevo pacto, esto es lo que yo quiero hablarle a ustedes. Y por eso hablo con tal franqueza, por eso hablo de la manera que hablo. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Yo no pongo un rostro como cuando Moisés estaba delante de la presencia de Dios y su gloria lo consumía, y él tenía que velarse para que ellos no fijaran no fijaran su vista en Moisés. El apóstol Pablo dice todo lo contrario. Yo quiero que ustedes vean en mí la obra de Cristo. Yo quiero que ustedes vean en mi vida, en el corazón transformado, la gloria de este nuevo pacto. Por eso, bajo esta esperanza, les hablo con franqueza. Pero tristemente, en el verso 14, él dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué Pablo le está diciendo? Pablo le está diciendo a los israelitas que ellos tergiversaron el propósito de la ley. Y por eso continuaban pensando que serían salvos por medio de las obras. Esto no fue culpa de Moisés, no fue culpa del antiguo pacto, como les mencioné ahorita. Esto no tiene que ver con algo que esté mal. Al contrario, vimos la gloria del antiguo pacto, sino de su obstinación. Obstinado también puede traducirse como terco. Israel no logró comprender la gloria del antiguo pacto debido a su incredulidad obstinada y endurecida. En otras palabras, por la triste realidad de no tener un corazón regenerado. Y esta es la realidad de todo ser humano nacido luego de la caída de Adán. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, producto de la rebelión del primer hombre. El problema de ellos no era hermenéutico, era un problema de corazón. Estaban así. No pueden ver a Cristo. Mega ilustración, ¿verdad? Pero el hombre
que está fuera de Cristo, su entendimiento está cegado, su corazón está endurecido. Más abajo en el capítulo 4, el verso 4, el apóstol Pablo dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué el incrédulo no puede ver la gloria de Dios? Porque su corazón está cegado, porque su corazón está endurecido, su intelecto, su voluntad, sus emociones, todo su hombre interior está cegado por el pecado. No es falta de inteligencia, no es que uno sea más bueno que el otro, es que está cegado por su incredulidad. Pero lo más brutal de todo esto es que el apóstol Pablo explica la razón por la cual el hombre no puede ver ni gusta de la gloria de Cristo, pero a la misma vez te menciona cómo es resuelto ese problema. Y es lo que venimos anunciando del nuevo pacto. Eso se resuelve cuando Cristo en su soberana voluntad obra el milagro más grande que puede ocurrir en el corazón del hombre, que es el milagro del nuevo nacimiento. Es cuando sobrenaturalmente, algo que nosotros pudiésemos intentar explicar, pero no lo vamos a lograr, soberanamente Él obra y la dureza de tu corazón, la falta del entendimiento, esa ceguera espiritual es quitada de tal manera que te expone a la predicación del evangelio y tú escuchas el evangelio, tú escuchas lo que hizo la persona, la obra de Cristo, y en ese momento tu corazón se torna a Él, reconociendo tu ruina espiritual, como hablábamos ahorita, y le dices al Señor Jesús, ¿sabes qué? Yo soy un vil pecador, yo te necesito. Y en ese preciso momento es que viene esta persona a gustar de las bendiciones del nuevo pacto. Oh, mis hermanos, cuán gloriosa noticia. Hoy el Señor tiene la belleza, la misericordia de recordarnos de que usted y yo estábamos bajo esa misma condición y que Dios en su misericordia provocó una cita divina, que su Espíritu Santo obró el milagro del nuevo nacimiento en nuestro corazón, de tal manera que escucháramos el Evangelio y respondiéramos en fe y en arrepentimiento. Y eso es algo que solamente, escuche esto, solamente Jesucristo puede hacer. Es algo que solamente Jesucristo puede hacer. En el verso 6 del capítulo 4, el apóstol también describe esta experiencia utilizando la metáfora de encender una luz. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, dice que es en quien ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es Él. Esta ceguera solamente es quitada por el poder de Jesucristo, por su Espíritu Santo obrando en nosotros. Y si tú estás en Cristo, esto es lo que ha sucedido en tu vida. Qué maravillosa noticia saber que hemos pasado de muerte a vida por causa de Cristo y no de nuestras obras. Ahora, ya hemos llegado en materia a lo que nos compete. Y el apóstol Pablo dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, afirmando el Dios Trino, la persona de la Trinidad, la tercera persona. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Por lo que acabo de hablar. Porque Dios le plujo traer libertad a nosotros mediante la obra de Jesucristo. De manera, mis hermanos, que en Cristo, según lo que Pablo está afirmando aquí y luego afirmará en esta misma carta, somos nuevas criaturas. Nuestra esclavitud al pecado ha sido quebrantada. Nosotros debemos meditar más en eso. Nuevamente te lo digo, si tú estás en Cristo, si el milagro de la regeneración ha ocurrido en tu vida, tú eres una nueva criatura. Tú no eres esclavo al pecado. El pecado, sea gentil, sea israelita, si estás en Cristo, ha sido quebrantado.
El poder del pecado ha sido quebrantado de nuestras vidas. Somos una nueva criatura. Y ahora viene el bajón de nota. Pero, hermano, yo puedo dar testimonio de la obra de Dios en mi vida. Yo he visto cómo Cristo me ha salvado. Yo he visto cómo mis deseos, mis afectos, todo lo que yo era ahora se ha tornado. Yo he visto a Dios obrando en mi vida, pero todavía lucho. Hay una lucha en mi alma contra el pecado. Soy madre y a veces, ejemplos, ¿verdad? Van a pensar que estoy diciendo así. Soy madre y todavía mis nenes pequeños o grandes pasa algo y todavía siento un coraje en mí. Y hay ocasiones en que actúo de manera que no glorifica a Dios. Todavía lucho con la lujuria, todavía lucho con esto, todavía lucho con lo otro. ¿Qué pasa? Soy una nueva criatura en Cristo. Y mis hermanos, hay una realidad que enfrenta a todo creyente, la lucha contra el pecado remanente hasta el día de nuestra glorificación. ¿Soy yo el único que lucha contra el pecado? ¿Habrá alguien que se identifique con esto? ¿La que sí? De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 7, vamos allí un momento. Romanos 7, del 15 al 25, lo voy a tratar de ser breve. Lo describe de una manera brutal. No voy a hacer una exposición de esto, ¿está bien? Porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. De una manera muy gráfica y elaborada, el apóstol Pablo nos muestra su lucha contra el pecado. Y te afirma el Espíritu Santo por medio de lo que Pablo está diciendo, que aunque somos una nueva criatura en Cristo y hemos sido librados de la esclavitud del pecado, todavía luchamos contra el pecado. Son dos cosas muy distintas y hoy no es el sermón para entrar y elaborar eso, pero no es lo mismo ser esclavo del pecado que luchar contra el pecado. Entonces, ¿no hay esperanza alguna para el creyente de vencer el pecado? No. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7. ¿Debo resignarme en esta vida y esperar a la futura glorificación? De ninguna manera. Antes bien me aferro. Escuche bien esto, hermano. Me aferro a la promesa de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Antes bien, descansamos en la promesa de que todos nosotros, los que hemos creído, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El apóstol Pablo dice, somos libres en el verso 17,
Volvamos a 2 Corintios 3. En el verso 17 dice, somos libres, pero hay una lucha que estamos llevando a cabo. Hay una lucha contra el pecado y en nuestro corazón hay un deseo de honrar a Dios. Hay un deseo de tratarlo como santo. Hay un deseo de obedecerlo genuinamente. Pues aquí el apóstol Pablo te dice cómo es que eso va a suceder. Que tú, una vez sido librado de la esclavitud del pecado, de que tu entendimiento ha sido abierto por causa de que Cristo lo ha hecho por la generación, ahora entres delante de su presencia y contemples la gloria del Señor. Ahora, cuando Pablo utiliza esta palabra contemplar, él no está hablando de una mera actividad visual. Cuando Pablo dice contemplar, esto implica una observación profunda o detallada, implica apreciar. Y este aprecio, cuando yo me detengo y miro algo, pero no es que lo miré por mirarlo, sino que sigo mirándolo y sigo pensándolo y sigo mirando hasta cada detalle, esto comienza a cautivarme, esto comienza a producir en mí una satisfacción, esto comienza a producir en mí un deleite. Y al utilizar la frase como un espejo, Pablo está describiendo la naturaleza de aquello que contempla. Escuche esto. En la antigüedad los espejos no eran de vidrio como son ahora, sino de un metal pulido. Y estos metales pulidos que se utilizaban como espejo ofrecían un reflejo claro, pero imperfecto. Una analogía apropiada, dice un comentarista del Nuevo Pacto, donde los creyentes ven a Cristo con claridad porque su velo ha sido quitado, su ceguera espiritual ha sido descubierta, pero no tan claramente como lo verán en el futuro. Esto es glorioso. Mire lo que dice 1 Corintios 13:12. Porque ahora vemos por un espejo, lo que Pablo está describiendo luego en este verso, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como hemos sido conocido. Ver a través de un espejo no significa ver indiferentemente o de forma distorsionada, sino indirectamente, en contraposición a una visión escatológica cara a cara. En este espejo vemos una imagen, un reflejo de la gloria de Dios, lo más cerca que los seres humanos podemos estar de esta realidad última. Como tal, es provisional. La visión directa de Dios no es para este mundo, sino que aguarda el fin de los tiempos. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros estamos contemplando la gloria de Dios, pero es una gloria que todavía está limitada. Es una gloria para este tiempo, porque aún nos aguarda algo mejor, aún nos aguarda algo que no tiene comparación. Ahora vemos por fe, cuando Él regrese lo veremos cara a cara. Pero estamos contemplando ese reflejo, como en un espejo reflejaba la imagen. Estamos viendo reflejada la gloria de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con la gloria de Dios? La gloria del Señor. Él está diciendo que él está contemplando como en un espejo, un reflejo que todavía no es perfecto, pero es claro, yo lo veo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta gloria del Señor? 2 Corintios 4:6, como leímos anteriormente, nos lo dice. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre.
Él lo ha dado a conocer. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Cuál es esta gloria? Esa gloria es la segunda persona de la Trinidad, la persona de Cristo, la gloria del Señor a la que Pablo se refiere, porque Cristo es la imagen de Dios, reflejando a Dios a los creyentes. Por lo tanto, Pablo está diciendo, nosotros ahora podemos entrar libremente, sin la ceguera espiritual que teníamos, a ver a Dios. Y lo estamos viendo en la persona de Cristo, lo estamos viendo en su encarnación, lo estamos viendo en la gracia, en la verdad que Él ha mostrado para con nosotros. En este momento usted y yo estamos viendo la gloria física de Cristo. Ya vimos que 1 Corintios 13 nos dice que eso nos aguarda, que esa es una esperanza segurísima que tenemos en Él. Pues ¿qué estamos viendo en este tiempo? Por medio del Evangelio estamos conociendo la persona de Cristo mostrada en su gracia, mostrada en que Él, sin nosotros merecernos, ha muerto en la cruz del Calvario en nuestro lugar, en la verdad de que ese Evangelio ha sido proclamado, y eso es lo que el creyente contempla, y eso es lo que el creyente, eso es lo que hace que el creyente, a veces quiero ir muy rápido, perdón, sea transformado. Estábamos hablando de tu lucha y la mía contra el pecado. ¿Tú quieres saber cómo seguimos luchando contra el pecado y seguimos honrando a Dios? Contempla la gloria de Dios en Cristo Jesús. Nosotros queremos que nos den cosas. Dame 1, 2, 3. Algo que yo pueda hacer. Pues te lo está diciendo el apóstol Pablo. En vez de contemplar tus problemas, en vez de contemplar tus situaciones, en vez de contemplar todo el día el scroll en Instagram, en las redes sociales, comienza a contemplar al Dios que te salvó por medio de su palabra. El único que tiene la capacidad de transformar tu interior y el mío, de transformar nuestro corazón, es Dios. Por eso lo dice. Luego estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Es el Señor quien te está transformando. Pero nosotros venimos de una escuela religiosa en el cual nos han impartido que todo tiene que ser algo místico. Contemplo el rostro del Señor, pues que me voy para la playa a mirar el cielo, a mirar las olas. No, el Señor se ha revelado a través de su palabra, y lo único que nosotros tenemos en este tiempo para conocer su persona, para conocer su obra, es las Escrituras. Y el Espíritu Santo va a traer convicción a tu alma y a la mía cuando yo me expongo a las Escrituras, cuando yo veo la gloria de Cristo, su persona, descrita a través de las cartas de Pablo, descritas en el Evangelio, apuntando a la gloria futura desde el Antiguo Testamento. Ahí es cuando mi corazón comienza a ser transformado, porque comienzo a ver el valor, comienzo a ver la hermosura, la belleza que hay en el único y verdadero Dios. Es en ese momento que el ídolo de mi corazón es derribado y Él se entrona. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como por un reflejo que no es completo la persona y la obra de Jesucristo. Y somos transformados. Cuando tú amas a una persona y realmente la amas, comienzas a invertir tiempo en ella. Tú comienzas a conocer detalles que provocan en tu alma que sigas amándola. Eso es lo que sucede con el cónyuge. Y recuerdo cuando yo me casé, a mí no me gustaba nada de series de televisión ni nada de eso, pero en la convivencia con mi esposa, yo comencé a amar cosas que ella amaba, hubo un gusto en mí por cosas que a ella le gustaban. Y esto solamente lo puede producir, obviamente, Dios obrando en nuestras vidas, pero el amor que hay en mi vida por ella. De la misma manera, y perdone la ilustración tan simplista, pero de la misma manera,
Cuando tú comienzas a intimar con Cristo por medio de las Escrituras y los medios que Él ha dispuesto, hay un deseo por amar lo que Él ama. Y primeramente, ¿usted sabe lo que Él ama? Su gloria. El amor en la Trinidad. Y hay un amor en nosotros que comienza a reflejarse hacia el Padre, hacia el Espíritu, hacia Él. Porque comienzo a tener intimidad con Él. ¿Qué significa esto? Que el simple hecho de yo leer las Escrituras, orar, hacer mis disciplinas espirituales, ¿va a transformar mi corazón? No. Es Dios quien transforma por medio de ellas mi responsabilidad y la tuya. Es posicionarnos, es ir a los medios que Él ha dispuesto para conocerle. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, mis hermanos, ¿estás luchando contra el pecado? ¿El Señor te ha salvado? ¿Estás experimentando las bendiciones del nuevo pacto? ¿Pero todavía ves pecado remanente en ti? Contempla la gloria de Cristo. Contémplalo en las Escrituras. Mira su hermosura ahí, porque te aguarda a ti y a mí un galardón incomparable cuando Él regrese por segunda vez. Pero en este momento de la eternidad no vemos por vista, vemos por la fe. Me encanta John Owen cuando dice que todo este caminar en la tierra, en la cual contemplamos a Dios por la fe, es una preparación para cuando lo veamos cara a cara. Aquel hombre que no esté dispuesto a contemplar a Cristo por la fe, por la convicción de lo que no se ve, por esa esperanza puesta en lo que ha de ser, no gustará de verle cara a cara. En este tiempo, el mensaje que Dios nos está trayendo es que si queremos que nuestro corazón sea transformado, si queremos obedecer a Dios genuinamente y queremos santificarle en todo lo que hago, contemplemos su belleza, la belleza de Jesucristo. Termino leyéndote Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. A mí me gustaría orar, pero no quisiera que simplemente fuera una oración mía. Yo creo que hoy debemos, todos los domingos, toda nuestra vida, debemos clamar al Señor. Ciertamente lo que está sucediendo en esta iglesia no es casual, no es una casualidad. No sé cuántas personas hoy están aquí por primera vez. Muchas. De manera que lo que está sucediendo en medio de Iglesia Bíblica Metro no es algo casual. Nosotros estamos viendo la mano soberana de Dios sobre nosotros inmerecidamente. Y lo peor que usted y yo, miembros de Iglesia Bíblica Metro, ahora me dirijo a mis hermanos de Iglesia Bíblica Metro, lo peor que nosotros podemos hacer es dar por sentado lo que Dios está haciendo en medio de este lugar, dar por sentado lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y menospreciar la gracia que se nos ha sido otorgada. Oremos al Señor. El domingo en la reunión de miembros, el pastor nos retó a que fuéramos una iglesia de oración. Más que retó, nos exhortó, nos animó a que fuéramos una iglesia de oración. Y yo le ruego que en este momento, mientras yo oro, usted también clama al Padre y le diga: Señor,
Tú me has libertado, pero yo necesito que mi corazón siga siendo transformado por tu gloria. Señor, no permitas que se levante en mí menosprecio, comodidad, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Eso es a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. Si hubiese aquí alguien que no conoce al Señor Jesucristo y hoy el Espíritu Santo, como describíamos en medio del sermón, ha traído convicción a tu vida de que tú estás perdido, de que tus obras no te van a salvar, clama a Él en este momento. Cuando termines de clamar, puedes acercarte a algún miembro de Iglesia Bíblica Metro. Están los diáconos, está el hermano Don Carlos, está Reinaldo, o algún miembro de Iglesia Bíblica Metro. Y si necesitas que oremos contigo, lo vamos a hacer. Amén. Señor, por favor, transfórmanos. Podríamos decir, es suficiente ya con la gracia que nos has mostrado. Nos has librado de la esclavitud del pecado. Tenemos vida eterna en ti. Oh, pero qué error sería menospreciar el hecho de que tú quieres transformarnos, conformarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, nosotros reconocemos que en nuestra humanidad es imposible. De tal manera que así como nos salvaste, también santifícanos por tu obra, por tu poder, por tu gracia. Te rogamos que nos ayudes a ser diligentes y a posicionarnos y a buscar los medios que tú has dispuesto para nosotros para que podamos ver tu gloria, teniendo en el corazón la certeza de que no es el simple hecho de hacer eso lo que nos va a transformar, sino que ahí veremos tu gloria. Permite, Señor, que cuando nos sentemos y abramos las Escrituras, te encontremos precioso. Impúlsanos a buscarte en oración, no porque necesito hacerlo, sino porque es un medio para estar contigo. Impúlsanos a escuchar y a reescuchar los mensajes, no para conocer lo que el pastor dijo simplemente, sino para escucharte y ver tu belleza. Permítenos tener comunión, no simplemente como un hecho de amistad superficial, sino para que por medio de la comunión también pueda ver tu hermosura. Por favor, Señor, obra en medio de esta iglesia y guárdanos. Oh Señor, tú tienes el poder de santificarnos, tú tienes el poder de transformarnos. Por favor, obra en medio de nosotros. Y si hubiese alguien que no te conoce, por favor, tu evangelio es más que poderoso para salvar a tal persona. Alcanza para salvación. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que les he tomado más del tiempo que debía. No deje esto aquí. Identifiquemos, me incluyo. Identifiquemos a alguien que durante esta semana vamos a llamar para recordarle esta verdad. Y también identifiquemos a alguien a quien le vamos a escribir y decirle, oye, por favor, durante esta semana, recuérdame el Evangelio y recuérdame que la contemplación de la gloria de Dios es lo único que puede transformar mi alma. No dejemos esto aquí. No permitamos que cada sermón que el Señor traiga a nosotros, sea este o los que vengan o los pasados, sea algo que escuchamos y ya. Respondamos al Señor en fe. Amén. Señor les bendiga.